saludo en esta mañana deseando que el Señor les siga bendiciendo enormemente, que iniciemos la semana con gran bendición y alrededor de la palabra del Señor. Les invito a que nos gocemos en este día de eso que el Señor tiene hoy para nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas. Vamos a mirar en el libro de Salmos el 86. Dice la palabra: inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, dice el salmista. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. ¿Confiamos en el Señor? Amén, confiamos en el Señor. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Debemos tener presente al Señor todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Amén, aleluya. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. El Señor es bueno en gran manera y es un Dios amoroso, es un Dios perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración. ¿Quién no quiere que el Señor escuche una oración? Y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Miren la seguridad, la certeza que tiene de que en el día de la angustia podemos clamar, y la certeza que nos da la palabra es que el Señor nos escucha y además nos responde. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Amén. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Aleluya. Somos fieles testigos de eso. Solo tú eres Dios. No hay otro Dios sino Él. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Cuando vamos a la palabra, el Señor nos enseña la palabra y nos aconseja por qué camino seguir. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, aleluya. Oh Señor Dios mío, con todo mi corazón te alabaré y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Aleluya. El Señor nos ha prometido que su palabra, sus promesas son para nosotros y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y creemos esa palabra y confiamos que el Señor es grande, es misericordioso, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades, que aunque le fallamos al Señor, Él está ahí siempre fiel, aunque nosotros no siempre lo somos. Y este cántico habla de ello, de que el Señor es fiel, es perdonador, y cuando le he fallado al Señor, puedo ir delante de su presencia y pedir perdón al Señor, porque le he fallado, y pidiendo otra oportunidad que el Señor no nos la niega. Amén. Por eso le exaltamos, le glorificamos al Señor. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti para
exalto mi Señor, yo te exalto, te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, permaneces siempre fiel. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón, Señor. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, y yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, permaneces siempre fiel. Gracias porque permaneces siempre fiel, Señor. Gracias porque ese es uno de tus atributos, Señor, que eres fiel, que eres amoroso, que eres un Dios perdonador, un Dios de oportunidades, que a pesar de que te fallamos, Señor, tú estás ahí con nuevas misericordias para nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor. Te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel. Yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel. Yo te exalto mi Señor, yo te
Aleluya, Señor. Glorioso y maravilloso es nuestro Dios, grande, poderoso, verdadero, amoroso, tierno, un Dios perdonador, que aunque tú y yo le fallamos tal vez de continuo, Él está ahí, siempre fiel, porque Él nos ama y quiere darnos siempre otra oportunidad, pero no abusemos de ello, porque no sabemos cuándo será que el Señor va a decir no, hasta aquí, porque estos no quieren cambiar. Entonces, no abusemos de esas misericordias que el Señor nos ha prometido, nuevas cada mañana. Y confiemos en el Señor y hagamos que el Señor esté feliz, que su corazón esté gozoso por nuestro proceder, por nuestro actuar, porque le buscamos y porque le amamos con todo el corazón. El Señor les siga bendiciendo enormemente y sigamos gozándonos en la palabra que tiene el Señor para hoy. Muchas gracias, Marita, muchas gracias. Amén. Qué bendición, mis amados hermanos. Una vez más estar reunidos para ver qué Dios tiene hoy para nosotros. Y estoy seguro que la palabra que hoy Dios trae va a ser propicia para tu vida. Amén. Es una palabra que te va a golpear en tu espíritu. Amén. Y es una palabra que te va a levantar del lugar de postración en el que quizás te puedes encontrar. Amén. Así que bienvenidos todos esta mañana, en esta hora. Bienvenida a la familia, amados hermanos. Para nosotros es un enorme privilegio pastorear una iglesia tan preciosa y maravillosa como este ministerio Bástate mi gracia. Amén. Así que eres bienvenido y eres amado y amada por el Señor. Amén. Dios siempre ha estado contigo, siempre ha estado ahí, como decimos aquí en nuestro país, ha estado en las buenas y ha estado en las mejores. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Él prometió que iba a estar contigo. Y a veces puede ser que algún día te levantes como que te sientes solo, como que todos te han dado la espalda, pero puedes tener la seguridad, Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Bueno, mis hermanos, estoy que hablo de esta palabra esta mañana, porque es una palabra enteramente poderosa, es una palabra fiel, verdadera. Amén. Así que esta mañana sintonízate con la palabra y con el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Él te va a revelar esta palabra en tu corazón. Él te va a fortalecer como lo ha hecho y te va a sacar en victoria al otro lado. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Amén. Bueno, y si estás conmigo y estás preparado, quiero que me acompañes en tu Biblia, en el primer libro de Samuel, el capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Este es un pasaje que me fascina, me gusta mucho. Muchas veces quizás hemos predicado de este pasaje, pero cada vez que venimos a esta palabra, a este mismo pasaje, la Biblia nos habla de una manera diferente y siempre para nuestra bendición. Amén. Así que presta atención de lo que esta mañana el Señor te va a hablar. Estoy seguro que va a bendecir tu vida. Amén. Primer libro de Samuel y el capítulo 21.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu hermosa y excelsa presencia sobre nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que está sobre mi vida, que me ayuda a predicar esta palabra. Y gracias por el Espíritu Santo que está con cada uno allí en casa, en familia, porque esta palabra va a ser revelada en el corazón de cada uno. Esta palabra va a traer un bálsamo restaurador, sanador para la vida de todos aquellos que en esta hora se sintonizan con nosotros. Gracias, Señor Espíritu Santo, por ser el Maestro, por ser la persona que nos ayuda a entender, a comprender esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer a partir del verso 10. Del verso 10. Y dice la palabra: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera, preste atención, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22. Yéndose luego de David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Déjame contarte una historia. Una prestigiosa compañía de zapatos envió a un vendedor para hacer una propuesta de venta a los nativos de la región. Después de varios meses, el jefe le escribe al vendedor un email, un correo electrónico, preguntándole cómo iban las ventas. La respuesta del vendedor fue la siguiente: imposible, dijo el vendedor, imposible hacer venta de zapatos a los isleños. Todos andan descalzos. El jefe decide traer de regreso a este vendedor y enviar otro vendedor. Después de unos días, el jefe llama al nuevo vendedor y le hace la misma pregunta que al anterior vendedor.
La respuesta de este nuevo vendedor fue la siguiente: increíble negocio para vender zapatos. Todos los isleños andan descalzos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? La actitud. Perdón, la actitud. Diga conmigo, la actitud. Y en el pasaje que leímos, la Biblia enseña que David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulam. Los estudiosos de la Biblia dicen que David estuvo en aquella cueva por espacio de más o menos 2 años, en la cueva de Adulam. Aunque, escúcheme bien, aunque el propósito de Dios para David era muy grande. Recuerde que un poco atrás Dios había enviado al profeta Samuel para que ungiera de los hijos de Isaí a uno de ellos, porque sería el próximo rey, y era David. Así que el propósito que Dios tenía para con David era muy grande. Pero no obstante, la aflicción de su corazón, la aflicción de David, lo llevó a esconderse. ¿Lo llevó a qué? A aislarse. Y escucha esto y recíbelo. Ahora, del mismo instante, los planes y los pensamientos que Dios tiene para ti son grandes y maravillosos. Amén. Planes y pensamientos que tú ni siquiera esperas. Alguien que diga amén. Y son tan grandes y tan maravillosos los planes que Dios tiene para contigo, varón que me escuchas, para contigo, mujer preciosa que me escuchas, familia bendecida, que ni el mismo diablo podrá entorpecer ni obstruir lo que Dios se propone hacer contigo y lo que Dios se propone hacer de ti. Alguien que diga amén. Y dice el pasaje que leímos, que yéndose luego David de allí. Entonces, ¿allí dónde es? ¿A qué allí se refiere la palabra? En el capítulo 21, donde comenzamos leyendo en el primer libro de Samuel, nos dice que David, en su afán y en su desespero de huir de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y en ese afán y en ese desespero por huir, dice la Biblia que David huyó a Gat. A Gat. Gat era la tierra de los gigantes. Gat era la tierra de Goliat, el gigante filisteo que episodios atrás David había vencido. Y los siervos del rey Aquis, el rey de Gat, lo reconocieron, porque David se había convertido en un hombre famoso después de haber derrotado a Goliat. Y aunque vino a la tierra de sus enemigos, en Gad, Filistea, los siervos del rey Aquis lo reconocieron. Así que David, para pasar inadvertido, con bajo perfil, fingió ser loco y empezó a comportarse como loco. Tuvo comportamientos de loco. Escribía en las paredes, quizás escribía con el dedo.
Pero además de eso, dice la Biblia que dejaba escapar la saliva por su barba. Comportamientos de loco. Y en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, dice que huyó a la cueva de Adulam. Entonces mire esto, estaba en Gad, en medio de sus enemigos, y por el temor de ser descubierto, huyó y se refugió en la cueva de Adulam. Y escuche con atención, porque estoy seguro por el Espíritu Santo que alguien esta mañana necesita escucharlo. Alguien necesita escucharlo. El miedo, la aflicción del corazón, la traición, el temor. Le repito, el miedo, la aflicción del corazón, la traición, el temor, hacen que te apartes, hacen que te aísles del plan y del propósito que Dios tiene para tu vida. Déjame repetírtelo. El miedo, la aflicción del corazón, la traición, el temor, hacen que te apartes, que te aísles del plan y del propósito que Dios tiene para contigo. Y dice la Biblia que David en aquella oscura y maloliente cueva de Adulam se le juntaron. ¿Pero quiénes se le juntaron? Los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, los deprimidos, los amargados. Y entre todos ellos, David fue hecho jefe. Era el jefe. Y quiero que notes qué importante es la actitud, como la de los dos vendedores de la historia que te conté. Qué importante que es la actitud. Y déjame decirte esto, y recíbelo en tu corazón. El más deprimido, el más endeudado, el más amargado, el más afligido de tu familia, amén, va a ser transformado en un valiente, y Dios lo va a hacer a través tuyo. Amén. Dios los va a transformar en un valiente, pero lo va a hacer a través tuyo. Por eso necesitas estar firme y tener la actitud correcta. ¿Estar qué? Firme y tener la actitud correcta. En el segundo libro de Samuel y capítulo 23 se refiere a estos hombres del primer libro de Samuel y capítulo 22 como los valientes de David. Los valientes de David. Eso quiere decir que algo había sucedido en aquellos hombres, al interior de aquella cueva, pero en el interior de su corazón. Algo había sucedido. Estos hombres que se le habían juntado a David en la cueva de Adulam, escúcheme aquí, sí tenían cualidades, sí tenían dones, sí tenían talentos, sí tenían habilidades, sí tenían destrezas, sí tenían sueños, pero los tenían escondidos, ocultos, reprimidos. Les faltaba actitud. Les
faltaba ¿qué? Actitud. Quizás la misma situación que algunos de ustedes están viviendo. Quizás se sienten que sí tienen cualidades, que sí tienen dones, que sí tienen talentos, tienen sueños, pero se sienten como ocultos, amarrados, escondidos. Les falta actitud. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir de esa forma cuando puedes vivir de otra manera? ¿Por qué vivir así? El deseo de Dios es que tú logres ser lo que naciste para ser. Ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué vivir en un estatus inferior? ¿Por qué vivir una vida que tú no quieres vivir y a la cual no has sido llamado a vivir? No cambies tu destino por las circunstancias que ahora mismo estás viviendo. No cambies tu mentalidad, no cambies tu rumbo, no cambies tu destino por lo que estás ahora viviendo. Ahora declara en voz alta para ti mismo, di, voy a enfrentar cada situación en mi vida con la actitud correcta, amén, para ver la gloria de Dios sobre mi vida. Decláralo ahí, voy a enfrentar cada situación de la vida con la actitud correcta para ver la gloria de Dios sobre mi vida. Amén. Esta mañana, esta palabra es para todo aquel que está como David en la cueva de Adulam. Esta mañana, esta palabra es para todo aquel que se siente que está como en la cueva de Adulam. Así las cosas, viene una primera pregunta. Surge una primera pregunta. ¿Qué nos lleva a terminar metidos en la cueva de Adulam? ¿Qué es lo que nos lleva a que nos aislemos y terminemos en la cueva de Adulam? Y lo primero es la traición. La traición hace que termines en la cueva de Adulam. David, siendo el súbdito más fiel y efectivo que tenía el rey Saúl, terminó siendo un sospechoso. Saúl sospechaba de él, por eso lo perseguía para matarlo. Tuvo envidia, tuvo celos de David. Y una de las cosas más tristes que puede sufrir una persona es que a pesar de su fidelidad termine siendo traicionado. La traición hace que termines en la cueva de Adulam. Segundo, el sentimiento de incompetencia. Y aquí hay dos tipos de incompetencia. Una, cuando no se tiene el conocimiento correcto. Cuando no tenemos todo el conocimiento para enfrentar los desafíos y los retos que la vida nos propone. Pero la solución para este tipo de incompetencia, pues sencillamente es capacitarse y adquirir las habilidades, las destrezas que se requieren para poder hacerle frente a las adversidades de la vida.
Pero el segundo tipo de incompetencia es aquel que, a pesar de tener todo el conocimiento, tienes todo el conocimiento, tienes todas las habilidades, tienes todas las destrezas, tienes toda la capacidad, pero no puedes manejar el problema. Es cuando dices, esto se me salió de las manos. Pero tienes todo el conocimiento, tienes las habilidades, tienes las destrezas, tienes toda la capacidad. Pero no puedes manejar el problema. Entonces, es cuando te das por vencido. Es cuando decides renunciar. Y muchas veces, escúchame acá, este tipo de incompetencia, Dios lo permite. Dios permite este tipo de incompetencias solamente para enseñarnos que no son nuestras habilidades, que no son nuestras capacidades, que no son nuestras destrezas, que no es nuestra fuerza, sino el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Por eso este ministerio se llama Bástate mi gracia, porque me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y por ese sentimiento de incompetencia, terminas en la cueva de Adulam. El tercer factor es las heridas emocionales. Las heridas emocionales hacen que termines en la cueva de Adulam. El costo emocional que se paga por las personas que queremos, por las personas que amamos, es bastante alto como para terminar perdiéndolos, como para terminar separados de Él, al punto de que ya no queremos ni volverlos a ver. Esas son heridas emocionales. Y por esas heridas terminas en la cueva de Adulam. Otro factor que hace que termines en la cueva de Adulam es el desgaste espiritual. El desgaste espiritual. Cuando todo lo sobreespiritualizamos, como si nada estuviera pasando, como dijo el Pío Valderrama, todo bien, y vivimos aparentando no tener problemas, cuando muy en el fondo de nosotros tenemos necesidades y tenemos la necesidad de que alguien nos ayude, pero nos hermetizamos aparentando de que todo marcha bien. Y mira esto, cuando se niega a la necesidad de que necesitas ayuda, de que tienes necesidades, cuando te niegas eso, pierdes la experiencia y la oportunidad de ser sanado en tus emociones. Otro factor que te lleva a la cueva de Adulam son las decisiones en la carne. Decisiones apresuradas, decisiones poco sabias. Y cuando se actúa en la carne, la carnalidad termina tomando el control de nuestras vidas. Y terminamos comportándonos como lo que no somos, como le ocurrió a David. David había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, pero por decisiones de la carne se fue a Aquis, rey de Gad. Amén. Entonces allí fingió ser loco
empezó a hacerse pasar por una persona que no era. Y eso, mis hermanos, te pone en la cueva de Adulam. Así que esta mañana, esta palabra es para todos aquellos que se sienten como en la cueva de Adulam. Porque hay muchos de ustedes, sus familias, que tienen heridas emocionales, que se han sentido traicionados, que han tomado decisiones en la carne y están en la cueva de Adulam. Pero, ¿cómo enfrentar la cueva de Adulam? ¿Cómo enfrentar los 2 años que David estuvo en aquella cueva junto con aquellos 400 hombres que estaban peor que él? ¿Cómo enfrentarlo? Pues como lo hizo David en el Salmo 142. El Salmo 142 lo escribió David justamente como consecuencia del momento terrible que estaba viviendo. Este momento. ¿Y cómo lo enfrentó David? ¿Cómo enfrentó David la cueva de Adulam? Número 1, conocer nuevamente a Dios. ¿Qué significa eso? Volver a tener una relación fresca con el Señor. Porque estando en Gad, haciéndose pasar por la persona que no era, viviendo una vida que no quería vivir, perdió su relación con el Señor. Pero en esa cueva, David volvió a tener esa pasión, ese fuego, esa llama por tener esa relación con el Señor. Y es allí donde debemos empezar de nuevo. Todo el que está en la cueva de Adulam. Segundo, apelar al favor de Dios. Apelar al favor de Dios. El Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Este cántico que entonamos ahora dice, Él permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es apelar a su favor. El favor de Dios y solo el favor de Dios hará que tú salgas adelante y en victoria en los momentos más críticos de tu vida, como lo hizo David. Tercero, mirar como Dios mira. Cuarto, buscar ser bendecido. Tienes que leer el Salmo 142, porque estos son principios para enfrentar la cueva de Adulam. Buscar ser bendecido para ser de bendición a otros que seguramente llegarán o que se encuentran en el mismo punto en que tú te encuentras ahora mismo o en el mismo punto a donde has llegado, a la cueva de Adulam. Quinto, volver a intentarlo, pero esta vez en las fuerzas y en el poder de Dios. Amén. Así que si ya estás en este punto, si ya estás en la cueva de Adulam, este es el momento oportuno. Escúchame bien, este es el momento oportuno de rendirte en las manos de Dios y dejar que Él tome tu espíritu para que 3 días después te haga resucitar. Jesús mismo tuvo un momento en que se rindió en las manos de su Padre, en las manos del poder de su Padre. El Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y tú conoces, 3 días después, Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó. 6, como cueva de Adulán, observar la victoria desde los ojos de la fe. El Salmo 142 termina haciendo una declaración: tú me has sido propicio. Tú me has sido propicio. Amén. Es la forma en que podemos enfrentar la cueva de Adulán. Pero estos principios o estas características de las que te estoy hablando se resumen en una sola palabra: cambio. Cambio. Y eso es lo que realmente sucede cuando llegamos a la cueva de Adulán. Adulán es el lugar donde Dios trata con nosotros y donde somos cambiados. Por espacio de 2 años, David estuvo con aquellos hombres afligidos, amargados, endeudados, pero se les reconoció como los valientes de David. Algo había sucedido al interior de aquella cueva, pero algo había sucedido en el interior de sus corazones. Habían sido transformados, cambiados en valientes. Y Dios lo va a hacer con los tuyos, pero va a ser a través de ti. Por eso es importante que te mantengas firme y con la actitud correcta. Amén. ¿Y qué sacamos de la cueva de Adulán? Te hablé de cómo llegas a la cueva de Adulán. Te hablé de cómo comportarse en la cueva de Adulán. Pero, ¿qué experiencias te dejan la cueva de Adulán? Durante este tiempo, que fue el más duro y difícil que pasó David, junto con el Salmo 142, David escribió también el Salmo 34 en este mismo espacio de tiempo, cuando su vida estaba en la cueva de Adulán. Así que el Salmo 34 es una experiencia vivencial de todo lo que David pasó. Así que allí en el Salmo 34, David se dirige a los afligidos y les dice: ¿a quiénes? A los afligidos. Y esta mañana Dios te lo está diciendo a ti. Amén. Y les dice: probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Aleluya. David en el Salmo 34 se dirige a los endeudados y les dice, pero esta mañana Dios te lo está diciendo a ti, amén, a todos los endeudados: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les faltará a los que le temen. Aleluya. Amén. Pero David también se refiere a los descontentos y les dice, y esta mañana Dios le está hablando a algún descontento y le dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Amén. Y finalmente, David se refiere a todo el grupo, y les dice, y esta mañana te lo está diciendo a ti, preciosa familia, esta mañana te lo dice a ti, varón que me escuchas, mujer virtuosa que me escuchas, Dios le dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, aleluya, les librará
el Señor. Amén. De todas ellas les librará el Señor. Así que esta mañana, esta palabra son principios para salir de la cueva al éxito. Si me preguntas cómo se llama esta predicación, se llama de la cueva al éxito. De la cueva al éxito. Amén. Y termino con esta palabra de Dios para tu vida. Se encuentra en el primer libro de Reyes y capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, el verso 9. Y dice allí la palabra, y allí se metió en una cueva. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Así que esta mañana, todo el que se siente como en la cueva de Adulán, todo aquel que está en la cueva de Adulán, Dios te está diciendo, ¿qué haces aquí, Andrea? ¿Qué haces aquí, Francisco? ¿Qué haces aquí, Margarita? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí? Porque Dios te quiere fuera de la cueva y que llegues al éxito y a la bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque con esta palabra que has puesto sobre nuestras vidas, seremos libres de esa cueva. Saldremos de la cueva al éxito por tu palabra, Señor. Así que esta mañana, mi oración para todos los que se sintonizan con nosotros, dice en primer libro de Reyes y capítulo 19, que estando Elías en aquella cueva, vino la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así que mi oración por todo aquel que se siente que está en la cueva de Adulán, que todo aquel que está en la cueva de Adulán pueda parar sus oídos y escuchar tu voz. Que no escuche la gritería de su alma, de su corazón, de su falta de competencia, de su traición, de su amargura, sino que pueda escuchar la voz de Dios diciéndote, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios te quiere, no en la cueva, sino arriba, en la bendición. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hacer que esta palabra se revele en el corazón de todo aquel que en esta hora lo necesita. Y que a través de ellos y de su decidida actitud correcta, tú vas a transformar a otros hombres y mujeres en hombres y mujeres valientes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Y tú que nos ves por primera vez y has escuchado esta palabra y dices, yo me siento como en la cueva de Adulán, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si no lo has invitado a que entre en tu vida, este es el momento y esta es la oportunidad. Es la actitud correcta para empezar a salir de la cueva. Si ese es el deseo de tu corazón, quiero que le digas conmigo, Señor Jesús, esta mañana reconozco que te necesito, que he vivido alejado de ti y que he pecado. Pero sé que fuiste a la cruz del Calvario y moriste en mi lugar.
y perdonaste mis pecados y me diste la posibilidad de tener una vida plena y abundante. Hoy, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte, empezaste a salir de la cueva. Amén. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.